de regreso en su programa Entre Opiniones. Como habíamos prometido, para este día tenemos una entrevista interesantísima con el director del Centro de Psiquiatría del Hospital Darío Contreras, doctor Luis Ortega. Bienvenido, doctor, aquí a este programa Entre Opiniones. Buenos días, mucho gusto de estar aquí. Bueno, como habíamos, maestro, pregunta interesantísima que pudiéramos hacer en este día, sobre todo los retos, prevención y acompañamiento de la psiquiatría en República Dominicana, y más usted que trabaja en un centro, en uno de los principales hospitales de este país, como el traumatológico Darío Contreras, que pueda explicarnos mejor. Yo iniciaría la pregunta para que usted pudiera, de una forma didáctica, decirnos qué es la psiquiatría. ¿Y a qué llamamos salud mental? Exactamente, esas dos preguntas importantísimas. Claro, sí, mira, hay mucha confusión entre la psiquiatría y la psicología. Y la diferencia entre la psicología y la psiquiatría es que la psiquiatría hacemos medicina primero, luego hacemos una especialidad, por lo tanto tenemos la capacidad de medicar, una cosa que los psicólogos no pueden porque no hacen los 4 años de medicina. La parte de psiquiatría es la funcionalidad del cerebro. Nosotros tenemos dos personas o dos grupos de médicos que trabajan con el cerebro, que son los neurólogos y los psiquiatras. Los neurólogos trabajan mucho más con lo que es la parte física del cerebro, cuando hay un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral, para los televidentes nos entiendan, algún tema de el Alzheimer o algo así. El psiquiatra actúa más en la parte funcional, cuando hay una esquizofrenia, cuando hay un problema de trastorno bipolar, es cómo está funcionando ese cerebro, y la parte emocional, la parte de la amígdala, todo lo que tiene que ver con esa parte del cerebro. La salud mental, ¿cómo la podemos definir? La salud mental es todo lo que tiene que ver con el estado mental global de la persona o del paciente. En el caso intervienen psicólogos, intervienen psiquiatras, intervienen terapeutas, intervienen incluso, que es una falencia de nuestro país, los trabajadores sociales a nivel de salud mental. Todo ese componente de salud mental trabajan para el bienestar global de la persona en salud mental. Doctor, regularmente una visita a un psiquiatra, ¿en qué momento nosotros ir a un psiquiatra? Porque se entiende ya, y la población tiene quizá una falsa percepción. La percepción de que ya el que va al psiquiatra colapsó, terminó ya su... Entonces yo quiero que usted explique si una visita al psiquiatra rutinaria es factible en cualquier momento. Mira, después de la pandemia, y eso fue algo de lo que trajo la pandemia, la gente se ha flexibilizado un poco, gracias a Dios, a nivel de salud mental, porque ha incrementado muchísimo lo que son las enfermedades de salud mental, y las personas están un poco más conscientes de lo que es la salud mental. No es que ha cambiado demasiado, pero era un problema antes de la pandemia para ir al psiquiatra. Como tú dices, prácticamente era una sentencia de que tú estabas loco. Tú preferías quedarte mal en tu casa que ir a un psiquiatra a atenderte. Lo importante de la psiquiatría es no esperar, porque los síntomas psiquiátricos o los síntomas psicológicos son síntomas normales que se van fuera de proporción. Por ejemplo, si alguien no duerme durante 3 días, pues hay problema, durante 2 días. Pero si tú no duermes un día porque te quedaste viendo el juego y perdiste y te sientes muy mal, pues no pasa nada. Entonces, lo que no se puede es perpetuar en el tiempo una persona que comienza a tener alteración de la conducta, que comienza a hablar mal, que tenga algún problema de la alimentación. Eso no podemos dejarlo que pase semanas sin intervenir algún psiquiatra. Yo creo que la visita al psiquiatra debería ser como la visita al médico internista, al cardiólogo. Tú lo tendrías que hacer 1 o 2 veces al año, solamente para sentarte a hablar con él, porque hay muchas cosas que nosotros vemos que los familiares, que la persona no lo nota, y nosotros podemos ayudarlo. La gente, hablamos ahorita de equívocos de la persona, y mucha gente dice, pero ¿y por qué un centro de psiquiatría en el Hospital Darío Contreras? Si allí lo que hay es traumatología. Claro. Sería bueno que le explicásemos a la gente de por qué es importante un psiquiatra en traumatología Darío Contreras.
Mire, y eso es un tema tabú, hasta hace muy poco que cambiaron el director, porque ellos no quieren un centro de psiquiatría dentro de la parte de ortopedia. La verdad es que en el 2015, 2016 se hizo un plan estratégico a nivel de salud mental, porque no habían camas a nivel nacional de salud mental, y se crearon alrededor de 40 camas en varias unidades. Una de las unidades, que era de la región este, que es la población más grande que hay, no tenían centro de salud mental. Y el único centro de salud mental que había en ese momento, creo que abrieron uno hace muy poco, el Hugo Tolentino Dip, era el Darío Contreras, para casi 1,5 millones de personas. Entonces, la necesidad de la intervención de salud mental en el este era muy importante, y no solamente en la parte del este, prácticamente asume todo el este del país, ¿no? Higüey, La Romana, todas esas personas vienen desde allá a ver en la unidad del Darío Contreras. Y a nivel de lo que tiene que ver con la intervención en psiquiatría y en neurocirugía, que son las especialidades de allá, pues nosotros tenemos un constante irte en consulta, porque es que la medicina no se trabaja solo. Las personas creen que la medicina se trabaja solo, pero cualquier cirugía de una neurocirugía te puede dar un delirium, que es un trastorno, un padecimiento que puede tener un paciente después de una cirugía. Entonces, el que lo maneja es el psiquiatra junto con el intensivista. Entonces, el tema de poder trabajar en equipo es que hemos dado los mejores resultados en el Darío Contreras o en cualquier otra unidad. No, y que en este caso es importante destacar que, por ejemplo, después que una gente recibe un trauma físico, eso también se puede reflejar en trauma totalmente. psicológico. Sí, el estrés postraumático es muy frecuente. Necesitamos muchísimo más personal de lo que tenemos para poder intervenir tantas patologías como el estrés postraumático que tenemos allá en el Darío Contreras. Doctor, el aprendizaje, por ejemplo, en un niño que esté en primaria, por ejemplo, poner un caso específico para que usted pueda orientarnos sobre este tema. ¿Cómo identificar si un niño no está teniendo el nivel de aprendizaje desde el punto de vista de la psiquiatría? ¿Qué factor influyen en esto que pudiera usted explicarnos? Yo creo que es importante mirarlo como padres, pero es mucho más importante enseñar a los profesores a cómo identificarlo a tiempo. Lo primero que tenemos que mirar es cómo fue el desarrollo antes de los 4 o 5 años, cómo caminaba, cómo jugaba. Nosotros somos cerebro y músculos. Entonces, la forma en cómo camina, la forma como aletea, la forma como habla, nos habla de cómo fue el desarrollo de su cerebro. Una profesora que comience a ver a ese niño desde los 2, 3, 4 años, pues puede identificar a tiempo si hay algún tema de trastorno de desarrollo que va a traer problemas en el colegio y va a traer problemas académicos. Luego entonces está entre los 4, 5, 6 años la cantidad de actividad que tenga, la psicomotricidad, lo que se mueve el muchacho. Vamos a decir, todos los niños deberían moverse, debería tener una cierta actividad, es sano tener, pero cuando es demasiado que interfiere en su colegio, que interfiere en su actividad diaria, que interfiere incluso con el entorno, o sea, sus padres no pueden hacer nada porque él siempre está moviéndose o siempre está haciendo algo peligroso, pues entonces evidentemente debería ser evaluado por un especialista para ver si esa persona tiene un trastorno por déficit de atención o no. Entonces, pero hay que enseñar a los profesores a identificar bien a los pacientes y a los alumnos, porque podemos intervenir temprano, y no es lo mismo intervenir a un niño a los 6 años que intervenirlo a los 12 o a los 13 años, cuando hay mucho más deficiencia a nivel del desarrollo del cerebro. ¿Cuáles serían los principales indicadores de alerta para uno entender que debe recurrir a un profesional de la salud mental? Yo creo que si los primeros alertas que dan casi todas las patologías mentales son los trastornos del sueño. Casi siempre se altera el patrón del sueño, el patrón de conducta, y no es que cambiamos de cómo nos comportamos de un día para otro. Eso tiene que ser un poco más mantenido, ¿no? 1 semana, 2 semanas, dependiendo de lo que está haciendo. Cuando nos retraemos mucho, cuando estamos muy aislados, eso está pasando mucho con los adolescentes, ¿no? Esos adolescentes que se pasan todo el tiempo dentro de la habitación, eso es un signo de alerta de que hay que intervenir, porque estén en la habitación no quiere decir que están bien. Okay. Entonces, definitivamente hay que mirar lo que es la parte de las interacciones y las habilidades blandas, se llaman, ¿no? Lo que le estamos enseñando a nuestros hijos
que antes era como común, lo que nosotros no lo aprendimos saliendo a la calle, jugando vitilla, ahora se le hace mucho más complicado a ellos aprenderlo y hay que ejercitarlo esto. Cuando no tienen esas habilidades blandas, como uno dice, entonces hay que tratar de enseñárselas de alguna forma para que puedan entrenar su cerebro. Doctor, ¿qué opinión le merece a usted si usted estaría de acuerdo de que en las escuelas los psiquiatras pudieran tener quizás un espacio? Y más con el aumento, como usted decía al principio de la entrevista, de que a partir o después de la pandemia se han incrementado los casos, no solo en adultos, sino en los propios niños. Este mismo patrón se está repitiendo y vemos también el comportamiento, los temas de violencia, sobre todo que afectan a la población en general. Su opinión sobre este tema. Mira, en todos los países desarrollados hay un departamento de psiquiatría para educación, ¿okay?, que se encarga de enseñar a los profesores a ver cómo intervenir, los profesores, de identificar e intervenir, y también, aunque no pueden ir uno a uno porque no hay tantos psiquiatras para toda la población estudiantil, sí miran los casos más graves o los casos más específicos, ¿no? Desde el 2017 yo quiero que haya ese departamento en educación especial, pero todavía no lo han podido implementar, no han hecho los protocolos. La idea es que definitivamente disminuiría mucho el impacto si podemos educar a los profesores, que son los que están día a día con los estudiantes, de qué identificar cuando está una persona con alguna alteración de salud mental y cómo intervenir de forma inmediata, vamos a decir, en lo que llega al psiquiatra o al psicólogo. Nosotros estamos en un mundo ya tecnológico y que sabemos que eso de alguna manera puede tener impacto positivo o negativo en lo que es la educación de nuestros hijos y en lo que es la exposición, por ejemplo, y la adicción que generan la pantalla. ¿Qué recomendación usted haría en este sentido? Mire, yo creo que tenemos que adelantarnos como están los otros países. Ya hay muchos países en Europa, en Australia, que ya han suspendido el uso de tecnología durante el horario escolar. El cerebro, yo siempre digo en todos los programas, el cerebro es muy vago y tanto el celular como la tablet hace que sea muy fácil cosas, que entonces si no hacemos que el cerebro se la aprenda cuando son tempranos, se le hace muy difícil cuando son más adultos. Entonces, al final tenemos que, no sé si restringirla totalmente, yo considero que sí, que deberíamos buscar la forma de cómo restringirla totalmente, pero si no se puede, por lo menos restringir a muy puntualmente cuando se utilizan las tablets y las celulares en el recinto escolar. Y claro, los padres tienen una responsabilidad fuera del recinto escolar. Definitivamente hemos visto un incremento en lo que son las ansiedades, las depresiones, lo que tiene que ver eso que estaba hablando ahorita de las habilidades blandas, de la disminución de las habilidades blandas de nuestros niños, por la gran cantidad de uso de tablets. Vemos cómo hay muchísimos niños que tienen problemas del habla, que incluso hay personas, psicólogos y psiquiatras y neurólogos diagnosticándolo de autismo y no son autistas. Lo que pasa es que como tienen esta tablet, esta televisión, retrasan mucho el habla porque no tienen interacción del habla, tienen interacción, pero ustedes ven cómo mueve el celular con mucha facilidad, con mucha destreza, porque es así que estás interactuando con la tablet o con el televisor. Entonces, eso tenemos que aprenderlo a regular, porque evidentemente nos está trayendo problemas en la generación más joven. Doctor, usted sabe que aquí siempre ha existido un mito, o no un mito, sino una leyenda que ha dicho, tú estás del 28, tú estás de que te manden al 28. ¿Realmente el 28 sigue existiendo como un centro de acogida para los temas psiquiátricos o cómo anda el país en estos asuntos del tema? Mira, en ese tiempo, cuando te hablé del 2015, 2016, 2017, cuando se hizo ese plan de salud mental, vino el tiempo de cerrar los manicomios como eran antes. ¿Okay? El 28 se transformó en lo que se llama una rehabilitación psicosocial. Lo que pasa es que disminuyeron de 500, 600, 700 pacientes que había en ese momento a solamente 100. Entonces, esos 500, 600 pacientes no había lugar donde ponerlos. Muchos de ellos
lo pusieron en las unidades, lo tratamos, pero no tenían familiares, que por eso era que estaban todo el tiempo ahí en el 28, y entonces muchos de ellos andan deambulando en las calles. Y es un problema cuando hacemos cosas y no tenemos la planificación de qué vamos a hacer después. Ahora mismo hay un tema con la cantidad de deambulantes que tienen problemas de salud mental, que consumen sustancias y no hay dónde ayudarlo, porque tal vez lo pueden ayudar las autoridades, pero no hay un establecimiento, no hay un dispositivo para poder mejorar la condición. Cuando lo llevan a una unidad, por ejemplo, el Darío Contreras, lo podemos tener 15 días, le damos tratamiento, pero cuando salen, ¿a dónde van? Van a la calle de nuevo, a recibir de nuevo lo que... Entonces, no tiene mucho sentido hacer ese círculo de tratamiento. Entonces, al final, tenemos que crear, y espero que el señor presidente y tanto Víctor Atala como el doctor Landrón hagan ese plan que dijeron hace un mes, en febrero, creo que el 9 de febrero, sobre crear un hospital grande de salud mental, donde podamos intervenir crónicamente, donde se creen dispositivos nuevos que sí podamos ayudar a nivel del uso de sustancias, que es un problema muy grande en nuestro país. Yo creo que si podemos lograr eso que dijeron ellos que iban a hacer, entonces sí podemos hacer un cambio en lo que es el impacto de salud mental que estamos teniendo. Doctor Luis Ortega, ya en la parte final, un mensaje a la comunidad educativa y al público en general sobre cuáles medidas y cuáles acciones tomar para cuidar la salud mental. Yo creo que tenemos que no tenerle miedo, eso es lo primero, no tenerle miedo a la parte de salud mental, informarnos con datos reales, vamos a decir, porque en internet, en las redes sociales, hay muchas personas hablando con mucha propiedad de muchos temas donde no tienen esa capacidad de saber ni tienen experiencia sobre las enfermedades de salud mental. Lo más importante es documentarnos bien, entender lo que nos está pasando y buscar ayuda. Si buscamos ayuda, el 90% de las patologías de salud mental se pueden controlar o curar si podemos tener un adecuado tratamiento. Bueno, conversando con el doctor Luis Ortega, agradecerle por asistir a esta entrevista, aunque sea tempranito aquí. Agradecemos esto, doctor. ¿Dónde ustedes están para el que no pueda ver también, que esté escuchando, el centro, los teléfonos que ustedes tengan o un centro que usted pueda trabajar que para la atención? Yo tengo un centro en el sector del Evaristo que se llama SickKids. Nos trabajamos en todo lo que es la parte integral de salud mental, tanto en niños como en adultos. El 809-868-3108 es mi teléfono directo que yo hablo con mis pacientes y luego es que pasa con mi asistente. Y bueno, en el Darío Contreras también estamos ahí, somos poquitos psiquiatras, eso es otro tema, la cantidad de personal que hay. El doctor Mario Lama dijo que necesitaban 1000, pero nosotros tenemos 3 y yo conozco a 20 que no lo están nombrados. Pero bueno, la cuestión es que estamos ahí en la parte pública también tratando de apoyar a la comunidad en el Darío Contreras. Todos los días de la mañana pueden verme. Bueno, muchísimas gracias al doctor Luis Ortega por esta interesante entrevista. Nos vamos a una breve pausa y en breve regresamos con mucho más. Nos dicen que hasta mañana, que ya hemos concluido nuestra jornada del día de hoy. Será entonces hasta mañana si Dios quiere.